Jóvenes, vamos a resolver los problemas y para que resuelvan sus dudas, para que vean en qué acertaron y en qué no. Vamos a rápidamente a ver este. Dice, en Estados Unidos hay 280 millones de habitantes. Existe un auto por cada habitante. Aquí lo primero que habría que hacer es calcular cuántos autos son. Entonces, si tenemos, vamos a ponerlo aquí, 280 por 10 a la 6 habitantes. ¿Sí? Estamos usando notación científica, espero que la recuerden. 280 millones lo podemos poner en esta nomenclatura, 280 por 10 a la 6 habitantes, entre 4, o sea, es decir, que por cada 4 habitantes hay un auto. Aquí la finalidad es encontrar cuántos autos son. Entonces, 280 entre 4, ¿sabes qué? Son 70. Y con la nomenclatura en notación científica tenemos que los habitantes con habitantes se cancelan. Vamos a tener un total de 70 por 10 a la 6 autos, es decir, 70 millones de autos. ¿Vale? Ya tenemos cuántos autos hay. Ahora vamos a ver que dice que cada auto recorre 1 por 10 a la 4 millas, otra cantidad de notación científica. Entonces, vamos a calcular cuántas millas recorren todos los autos de Estados Unidos, es decir, los 70 millones de autos. Entonces, vamos a multiplicar 70 por 10 a la 6 autos por 1 por 10 a la 4 millas que recorre cada auto. ¿Sale? Entonces vamos a tener que 70 por 1 son 70. Y sabemos que cuando los exponentes se están multiplicando, entonces, perdón, las cantidades con exponentes se están multiplicando, los exponentes se suman. Entonces esto será igual a 70 por 10 a la 10 millas. Al cancelar autos que multiplican con autos que dividen, se cancelan los autos y nos quedan millas. Después dice, es decir, estas son la cantidad de millas que recorren todos los 70 millones de autos que hay en Estados Unidos. Luego dice que en promedio un auto recorre 20 millas por cada galón. ¿Esto qué significa? Que hay que dividir los 70 millones, o 70, perdón, los 70 por 10 a las 10 millas entre 20 millas que recorre cada auto. Esto aquí nos da 70 entre 2 son 35, 70 entre 20 serán 3.5 por 10 a la 10 millas con millas se cancelan, nos quedan, no nos pueden quedar autos, nos quedan, este no es auto, es por galón, perdón, esto es galón, recorre 20 millas por galón, entonces cancelamos las millas y nos van a quedar 3.5 por 10 a la 10 galones, es decir que durante un año todos esos autos consumen 3.5 por 10 a la 10 galones. Ahora resta nada más saber cuánto se paga por esa cantidad de galones, sabiendo que la gasolina cuesta 1.5 dólares cada galón. ¿Qué hay que hacer? Pues nada más resta multiplicar 3.5 por 10 a la 10 galones por 1.5 dólares cada galón. Esto es igual a, vamos a multiplicar 3.5 por 1.5. ¿Recuerdan cómo se hacen estas multiplicaciones? 5 por 5, 25, llevo 2, 5 por 3, 15 y 2, 17.
luego 1 por 5, 5, y por 1 por 3, 3. Y nos queda 5, 12 y 5. Y tenemos 1, 2 decimales, quiere decir que recorremos el punto decimal aquí. Y además restaría, poner la notación científica, serían 5.25 por 10 a la 10 dólares. Sí, estos son dólares. 5.25 por 10 a la 10 dólares. Esta sería la resolución del problema, lo que está pidiendo. ¿Sale? Vamos al siguiente. El siguiente problema dice así. Actualmente el kilogramo de oro cuesta 12,000 dólares y dice que todo el oro que se ha extraído de la tierra hasta el momento podría fundirse y en un bloque, un cubo de oro de 20 metros de lado. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el oro que se ha extraído puede fundirse en un cubo que tenga 20 metros de largo, ancho y alto, en un cubo. Después dice que sabemos que un cubo de 3.73 de lado es un kilogramo. Quiere decir que si nosotros quisiéramos un kilogramo de oro, lo podríamos fundir en un cubo de estas dimensiones, 3.73. Y nos preguntan cuánto cuesta en este momento toda esa producción de oro que se ha extraído durante toda la humanidad hasta el momento. ¿Cuánto costará ese enorme bloque de un cubo de 20 de lado? ¿Qué es lo primero que tenemos que calcular? Vamos a calcular el volumen de un cubo de 20 por 20. ¿Esto cómo es? Pues es lado por lado por lado. Entonces sería 20 al cubo. Esto es igual a decir 20 por 20 por 20, ¿cierto? Y son 20 por 20, 400 por 20, son 8,000 metros cúbicos. Hasta el momento se han extraído 8,000 metros cúbicos de oro. Ahora nos dice que un cubo de estas dimensiones es un kilogramo. Es decir que 3.73 al cubo. Vamos a ver cuántos centímetros cúbicos son primero. Es decir, 3.73 por 3.73 por 3.73. Bueno, lo pongo así por si hay alguna duda. Vamos a sacar el cálculo rápido. Son 51.8951, pero centímetros cúbicos. Estos son centímetros cúbicos, ¿sale? Eso es lo que tiene un kilogramo de oro, esta cantidad de centímetros cúbicos. Ahora, para poder seguir trabajando, tenemos que convertir estos centímetros cúbicos a metro cúbico. ¿Recuerdan cómo hacemos las conversiones? Pongan atención porque las vamos a seguir utilizando. Ponemos 51.8951 centímetros cúbicos y lo vamos a multiplicar por un factor de conversión que diga que un metro cúbico es equivalente a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Hacemos la multiplicación, esta cantidad por 1 entre 1.000.000, que sería prácticamente 51.8951 entre 1 por 10 a la 6, y nos queda que esto es igual a 5.1891 por 10 a la menos 5. Tenemos centímetros cúbicos que multiplican con centímetros cúbicos que dividen, se cancelan y tenemos metro cúbico. ¿Sale? Es decir que esta cantidad de metros cúbicos de oro pesa 1 kilogramo. Aquí lo dice. Lo único que hicimos fue hacer la conversión. Ahora dice que entonces si 5.1895 metros cúbicos de oro es 1 kilogramo,
¿cuántos kilogramos habrá en 8,000 metros cúbicos? X kilogramos. ¿Qué vamos a hacer? Que X va a ser igual a 8,000 por 1 entre, aquí me faltó, por 10 a la menos 5, entre 5.1895 por 10 a la menos 5. Vamos a ver cuánto es. 8,000. Tenemos que, si lo anotamos con notación científica, tendremos que hay 154.1571 por 10 a la 6 kilogramos. Es decir, que en términos de kilogramos se han sacado de la Tierra 156.571 por 10 a la 6 kilogramos, con 155 millones de kilogramos. Ahora, el problema nos pide cuánto cuesta esa producción. Pues no habrá, nada más hace falta multiplicar esta cantidad de kilogramos de oro que se han extraído por su costo. Entonces tenemos que el costo es igual a 154.1571 por 10 a la 6 kilogramos por los $12,000 que cuesta cada kilogramo. Y esto nos da, lo voy a poner aquí, costo 1.8498 por 10 a la 12 dólares. Tenemos kilogramos que multiplican, kilogramos que dividen y nos quedan dólares. Entonces, este sería el resultado del costo de lo que cuestan ahorita toda la producción de oro que se ha obtenido de la Tierra hasta el momento. ¿Sale? Seguimos con el siguiente problema. Bueno, este es el siguiente problema. Es un problema de trigonometría. Una topógrafa desea medir el ancho de un río. Se coloca frente a un árbol que está del otro lado del río, en la otra orilla. Para esto, para que se lo imaginen mejor, para que lo visualicen mejor, pueden hacer una gráfica. Supongan, el río es el ancho del río. Hay un árbol aquí. Y está una topógrafa en este punto. ¿Sale? Se coloca frente a un árbol que está exactamente del otro lado. Árbol, vamos a poner aquí árbol. Topógrafa. ¿Sale? Esta es. Dice que camina 100 metros a un lado del margen. Es decir, vamos a decir que camina 100 metros para acá. Hasta aquí. Luego apunta hacia el árbol y establece un ángulo, es decir, que apunta hacia el árbol y establece un ángulo entre la línea que caminó y la línea que apunta el árbol y establece que es de 35 grados. ¿Sale? ¿Cuál es el ancho del río? Bueno, aquí podemos observar que se establece un triángulo rectángulo. Aquí lo podemos ver. Este es el ángulo de 90 grados. Y observamos ¿qué datos tiene este triángulo? Tiene el cateto, este es el ángulo, su cateto adyacente, es decir, el ángulo que está pegado, perdón, el cateto que está, por así decirlo, pegado al ángulo, se le llama cateto adyacente. Y el cateto que está frente al ángulo se llama cateto opuesto. Vamos a llamarle el lado A mayúscula por el ancho del río, por ponerle un nombre. Entonces, ¿qué función trigonométrica relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente?
Si recordamos rápidamente, el seno de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno de un ángulo es cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente del mismo ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Observamos que en esta función intervienen los dos catetos, el opuesto y el adyacente. Entonces será la ecuación que tengamos que usar. Entonces, para nuestro caso particular, la tangente del ángulo, que en este caso es de 35, es igual al cateto opuesto, que le llamamos A. El cateto opuesto es A, entre el cateto adyacente, que sabemos su valor, que son 100. ¿Qué resta hacer? Pues despejar A. Vamos rápidamente a hacerlo. Vamos a hacer el despeje por pasos. Este 100 que está dividiendo lo pasamos multiplicando, es decir, 100 tangente de 35 es igual a... Y bueno, de hecho ahí ya queda despejada el A, nada más hay que hacer la operación. Es decir que 100 tangente de 35 nos queda que es 70.02. Es decir que A es igual a 70.02 metros. Después, esto responde a la primera pregunta: ¿cuál es el ancho del río? Esta A es el ancho del río. Luego también nos pregunta: ¿cuál es la distancia entre el árbol y la topógrafa? Es decir, este lado, esta distancia que viene siendo la hipotenusa del triángulo. Hay varias formas de sacarlo. Aquí en estas dos ecuaciones aparece la hipotenusa. Podemos usar cualquiera de las dos y aparte todavía podemos obtenerla con el teorema de Pitágoras. Vamos a resolverlo con una de estas funciones. Si tomamos esta, podemos decir que el seno de 35 grados es igual al cateto opuesto. Este es el ángulo opuesto, es A. Bueno, vamos a poner así, sobre la hipotenusa, que no la sabemos, pero ya sabemos que el lado A vale 70.02 sobre hipotenusa. Entonces, a la hora de despejar la hipotenusa, nos va a quedar que es igual a 70.02 sobre el seno de 35. Entonces, la hipotenusa va a tener un valor de 122.076 metros. Este sería la hipotenusa, es decir, la distancia entre la topógrafa y el árbol. ¿Sale? ¿Cuál es la otra forma de resolverlo? Con el teorema de Pitágoras. Recordemos rápidamente el teorema de Pitágoras. Dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, si queremos saber la hipotenusa, que en este caso la llamamos h, h es igual a la raíz cuadrada, para quitar vamos a ponerle h. Entonces el lado A vale 70.02 elevado al cuadrado más el lado B, que son 100 metros, elevado al cuadrado. Veamos cuánto es. Rápidamente tenemos 70.02 al cuadrado más 100 al cuadrado, cierro, y nos queda que son 122.07 metros. Y observamos que es exactamente el mismo resultado, es decir, tenemos dos formas, y aunque también le pudimos saber, como ya sabemos el valor del cateto adyacente, también pudimos haberlo obtenido con la función coseno, ¿sale? Ese sería el resultado. Nos pide el ancho del río, que es este, y la distancia de la topógrafa al árbol, que es, en todo caso, es la hipotenusa del triángulo rectángulo, ¿sale? Vamos con el siguiente problema.
Muchachos, continuando con el siguiente problema, dice así, es el problema número 4. Dice, un estudiante colocado a la orilla del mar desea medir la distancia a la que se encuentra una isla. Coloca una estaca en un punto, etc. Y lo más conveniente es volver a hacer un dibujo, un croquis. Veamos, esta es la playa. Existe una isla. Esta es la playa. Y él desea medir la distancia que hay de la isla a la playa. Dice que coloca una estaca. Vamos a poner que coloca una estaca aquí. Una estaca de madera y camina hacia acá 50 metros. Dice, coloca una estaca de madera en ese punto y camina 50 metros en esta dirección. Y mide, y bueno, camina paralelamente a la playa y mide el ángulo entre la línea que camina, es decir, el ángulo entre en esta línea y la línea que apunta hacia la isla. Y establece que es de 30 grados. Regresa a la estaca, a esta estaca, y mide el ángulo entre la línea que camina y la línea que apunta a la isla, que es de 40 grados, es decir, ¿sale? Y él desea medir esta distancia entre la playa y la isla. Tomen en cuenta que el triángulo que se forma no está proporcional, lo dibujé de forma desproporcionada. Entonces tenemos un ángulo de 30, uno de 40 y este lado del triángulo. ¿Qué es lo que podríamos calcular en primera instancia? Recordemos que no podemos usar el teorema de Pitágoras ni las funciones trigonométricas porque este no es un triángulo rectángulo. Aquí habrá que resolverlo por ley de cosenos o ley de senos. Entonces, lo primero que se me puede ocurrir calcular pues es este otro ángulo. Sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces, 180 menos 30 menos 40 es igual a, son 70 a 110 grados. Es decir, entonces que este ángulo, voy a poner acá, mide 110 grados. Si sé estos tres ángulos y uno de sus lados, ¿podré saber este otro? Aquí vemos que esta línea recta, que es la distancia que queremos saber, forma un triángulo rectángulo aquí, que si sé un ángulo y un lado, puedo resolverlo, es decir, puedo saber este ángulo que sería el cateto opuesto a este. Pero antes necesito saber esta distancia. ¿La puedo calcular? Vamos a ver. Vamos a ponerle un nombre a cada lado. Vamos a decir que este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C. ¿Sale? Y recordando la ley de senos, recuerdan, la voy a poner aquí de forma general. A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B igual a C sobre el seno de C. Esto lo pongo de forma general, es decir, el lado A sobre el seno del ángulo opuesto a A es igual al lado B sobre el seno del ángulo opuesto al lado B. En este caso, ¿cómo podríamos usar este modelo matemático en nuestro ejemplo particular? Vamos a poner entonces que, como sabemos este lado y este ángulo, podemos decir que el lado C, es decir, 50 sobre el ángulo, sobre el seno del ángulo, en este caso sería el ángulo C, que vale 110, es igual. Aquí lo que hace falta es saber este lado, entonces lo que vamos a poner es el lado A sobre el seno del ángulo opuesto. Si este es el lado A, su ángulo opuesto, pues es este. Entonces vamos a ponerlo seno de 40. Y ya teniendo esa igualdad, podemos despejar a A, que es el valor que nos interesa y que es la única incógnita de aquí. Entonces vamos a despejarlo. A es igual
va a ser igual a 50 por el seno de 40 sobre el seno de 110. ¿Sale? Entonces vamos a hacer las operaciones. Son 50 seno de 40 entre seno de 110. Y nos queda una cantidad 50 seno de 40 entre seno de 110 y me da 34.202 metros. ¿Sí? Entonces, si ya sé este lado y este ángulo, puedo saber cuánto vale esta distancia, este cateto de este. Ahora voy a tomar en cuenta nada más este triángulo que es rectángulo. ¿Qué función trigonométrica relaciona la hipotenusa con el ángulo? Vamos a ver. Vamos a ver que el seno, vamos a poner coseno de 30 grados es igual a cateto adyacente. Más bien, vamos a usar la función seno, porque lo que queremos saber es el cateto opuesto. Es cateto opuesto de entre hipotenusa A, pero la hipotenusa A ya la calculé, vale 34.202. Entonces, despejando la distancia, tengo 34.202 seno de 30. Veamos. Y me dice que D es igual a 17.10 metros. Este sería el resultado. Es la distancia a la que está la isla de la playa. Desde luego el triángulo se ve desproporcionado, no son las medidas, pero esta sería la forma de resolverlo. ¿Sale? Vamos al último problema rápidamente. Bueno, aquí la distancia es 34, aquí lo puse mal. Pausa. Sí, efectivamente, la cantidad que nos queda aquí es 17.101 metros. Esa sería la distancia de la playa al aula. ¿Sale? Ahora sí, vamos al siguiente problema. Continuando con el problema número 5, dice: la edad de Enrique es la mitad de la de Pedro, la de Juan es el triple, etc. Entonces vamos a empezar poniendo en forma de ecuación. Dice que la edad de Enrique es igual a la mitad de la de Pedro, es decir, que lo podemos poner así. Luego dice, la de Juan es el triple de la de Enrique. Y la de Saúl es el doble de la de Juan. Saúl. Y nos dice que las edades de los cuatro suma 132. Es decir, que la edad de Enrique más la de Pedro más la de Juan más la de Saúl suman 132. Entonces nos están preguntando qué edad tiene cada uno. Eso es lo primero que hay que hacer. Bueno, aquí yo observo que el término de Enrique aparece varias veces. Tal vez podamos poner la ecuación en términos de E. Por ejemplo, si nosotros despejamos a P de aquí,
Este 2 está dividido, pasa multiplicando, lo que quiere decir que la edad de Pedro es igual a 2 veces la de Enrique. ¿Qué más? Dice que, pues vamos a ver si ahora podemos hacer, vamos a sumar todo esto y vamos a ponerlo en términos de, es la edad de Enrique más la edad de Pedro, pero Pedro es 2 veces la de Enrique, más la de Juan, pero la de Juan es igual a 3 veces E, más la de Saúl. Vamos a ver esto aquí, la de Saúl es igual a 2 veces la de Juan, pero también podemos decir que como la de Juan es 3 veces C, lo podemos sustituir, esta J la sustituimos por 3E, que finalmente sería 2 por 3, son 6 veces C, lo que quiere decir que Saúl tiene la edad, Saúl tiene 6 veces la edad de Enrique. Entonces, al poner aquí, al sustituir esta S de Saúl, aquí esta, vamos a ponerla en términos de E, es decir, 6 veces C, más 6 veces C. Entonces ya tenemos todas las edades, pero en términos de E, estas edades suman 132. Y ahora vamos a sumar, como todos son términos semejantes que contienen la misma literal, podemos sumarlos. Son 1 más 2, 3, más 3, 6, más 6, 12. Es decir que 12 veces E es igual a 132. Despejamos a E. Este 12 que está multiplicando a E pasa dividiendo a 132. Entonces E vale, creo que debe ser 11. Efectivamente es 11. Es decir que Enrique tiene 11 años. Y ya sabiendo este valor, podemos empezar a calcular las demás. Por ejemplo, Pedro tiene, bueno, lo voy a poner acá. Pedro es igual a 2 veces la edad de Enrique. Esto quiere decir que es 2 por la edad de Enrique, que es 11. Esto es igual a 22 años. Después vamos a calcular la edad de Juan, que es 3 veces la edad de Enrique, es decir, 3 por 11 años es igual a 33 años. Luego vamos a calcular la edad de Saúl. Sabemos que la edad de Saúl es 6 veces la de Enrique, es decir, que Saúl es igual a 6 que multiplica 11, tiene 66 años. Y bueno, la de Pedro, perdón, la de Enrique, y que ya estaba calculada acá, lo voy a poner acá, es igual a 11 años. ¿Sale? Y este será el resultado del problema, calcular la edad de cada uno de ellos. ¿Sale? Espero que chequen los problemas, cuánto avanzaron ustedes, qué les faltó analizar, reflexionar. ¿Sale? Vamos al siguiente problema. Muchachos, vamos a resolver el siguiente problema, es el número 6. Aquí había una situación, por alguna razón se copió mal esta cantidad. En el problema venía escaneada 6, pero no, realmente son 5. Aquí había un error de planteamiento de problema, pero realmente eran 5 páginas escaneadas por las que pagaban 46 pesos. Bueno, veamos. Dice, un estudiante fotocopia 2 páginas y escanea 3, paga 26 pesos. Es decir que si lo ponemos en una ecuación, podemos decir que 2 fotocopias, 2 páginas fotocopiadas más 3 páginas escaneadas, por estas dos cantidades paga 26 pesos. Después dice que al siguiente día regresa y fotocopia 4 páginas, o sea, 4 fotocopias, y
escanea 5, o sea, 5 escanea. Y en esta ocasión, por estas páginas, paga 46 pesos. Y bueno, es fácil ver que lo que está sugiriendo es un sistema de ecuaciones simultáneas. Ya sabemos que hay infinidad bueno, no hay infinidad, realmente son como 4 o 5 métodos de resolución de ecuaciones simultáneas. Este sistema está muy sencillo. Se me ocurre que desde luego ustedes lo pueden haber resuelto por cualquiera de los métodos, sustitución, ¿qué? Suma y resta, determinantes, etcétera. Y lo que vamos a hacer es este método. Vamos a multiplicar a la ecuación 1 por menos 2. Es decir, esta ecuación 1, cada término lo vamos a multiplicar por 2. Vamos a tener que 2f por menos 2 nos va a dar menos 4f. Después tenemos 3 por menos 2, nos va a salir menos 6e. Y luego va a ser igual a 26 por menos 2, nos va a quedar 26, 52. Y bajamos la segunda ecuación, a esta no le hacemos nada. 4f más 5e es igual a 46. Y precisamente multiplicamos la ecuación por menos 2 para que al sumarla con la otra se nos cancele un término. Tenemos la suma vertical, menos 4f más 4f, pues nos queda 0. ¿Sale? Y aquí menos 6e más 5e, vamos a tener que nos queda menos e. Luego esto es igual a menos 52 más 46, esto nos queda menos 6. Esto nos dice que si multiplicamos por menos 1 cada uno de los dos términos de la ecuación, vamos a tener que e es igual a 6. Es decir, que cada página escaneada nos costó 6 pesos. Ahora, con este dato ya lo podemos sustituir en alguna de estas otras ecuaciones, despejar f y saber cuánto vale cada fotocopia. Veamos, vamos a tomar esta ecuación. Le voy a poner acá 4f más 5e igual a 46. Como deseo despejar f, paso este 5a del otro lado, es igual a 46. Como es positivo, lo paso del otro lado negativo, 5e. Y entonces f va a ser igual a 46 menos 5e sobre 4. Entonces f va a ser igual, sustituyendo, 46 menos 5 por e, que vale 6, sobre 4. Entonces f es igual, lo estoy haciendo por muchos pasos, no me estoy saltando ninguno para que se comprenda. Son 46 menos 6 por 5, 30, sobre 4. Entonces f es igual a 46 menos 30, son 16, entre 4, que finalmente queda 4. Es decir que las fotocopias cuestan 4 pesos y las páginas escaneadas cuestan 6. ¿Será cierto? Vamos a sustituir esta para ver si nos da 26. Tenemos 2 por f, que nos vale 4, más 3 y las escaneadas valen 6. Esto acá es igual 2 por 4, 8, más 3 por 6, 18. 18 más 8, efectivamente, nos da los 26. Entonces, pues este es uno de los métodos para resolver un sistema de ecuaciones. Será sencillo, pero no es el único. Ustedes lo pudieran haber resuelto por el que ustedes hubieran elegido, el más correcto, más exacto, no más fácil, o el que ustedes manejen. ¿Sale? Con esto terminamos los 6 problemas. Nos vemos en la siguiente sesión. Hay que ponerse a estudiar álgebra, trigonometría, radicales, exponentes, notación científica,
Les tengo que decir también que tienen que conseguir su calculadora científica, ¿sale? Y yo creo que compren una que sea más avanzada para que la usen también en su carrera de ingeniería, ¿sale? Nos vemos en el siguiente video.